Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos en un nuevo video después de mucho tiempo, sí, por temas personales, complicaciones mías, pero aún así, sí, estamos de vuelta en un video muy particular en el cual vamos a analizar brevemente cómo se está comportando el S&P 500, cómo se puede comportar de cara al futuro en este 2024 y también vamos a ver, sí, cómo el índice preferido, sí, por los inversores, el que más trayectoria tiene, el más famoso, el de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, puede actuar y cómo nos podemos beneficiar nosotros de cualquier impulso que tome, ¿no? Como podemos ver, estamos en gráfico semanal en el S&P 500, ¿sí? Y vemos que esto que ven por acá, el máximo histórico del índice, se hizo en los 4.823 puntos. Como se puede ver, estamos literalmente en los mismos puntos y ya vimos que hemos hecho una estructura de techo, ¿sí? Tuvimos un techo en el cual después nos hemos dado la vuelta con esta vela semanal de un menos 1,5% en la misma zona que hicimos el máximo histórico. Sabíamos que iba a ser una zona de resistencia, por ende era prácticamente obvio que no iba a superarla de manera rápida y simple, ¿no? Que iba a ser una zona donde justamente se iba a resistir el precio, una zona de techo. Como podemos ver, estamos en esta zona y nos vamos a un poco más al gráfico diario, ¿sí? Lo que podemos ver, ¿sí?, es que esta corrección que ha tenido, que les dije, de un 1,5% en la semana, se debe principalmente a una divergencia en el RSI, en la fuerza del movimiento. Como se puede ver, tuvimos un techo, ¿sí? Este techo fue ascendente con respecto al anterior, estuvo por encima, pero si se fijan, el RSI nos decía algo completamente distinto. Hemos tenido más fuerza en este techo, ¿sí?, que en el posterior, que ha sido incluso superior. Una divergencia en el movimiento y corregimos. Pero me vas a decir, che, pero tuvimos luego una subida de un 1,5% también, una vela envolvente, envuelve las últimas velas. Es cierto, tuvimos un impulso y también le ha dado esperanza al mercado, ¿sí? Pero aún así hay que ver algo muy importante que entra dentro de lo que se denomina el price action, el movimiento del precio, y es la idea de que hicimos un suelo, ¿sí?, como se puede ver, por debajo del anterior. Esto es un claro signo bajista, teniendo en cuenta que llevamos, si nos vamos de nuevo, ¿sí?, al gráfico semanal, llevamos una tendencia alcista muy marcada de máximos, ¿sí?, máximos, como se puede ver, y mínimos ascendentes. Hemos tenido una declaración de intenciones, como se puede ver en este momento, ¿sí?, en el gráfico, en la cual tenemos un mínimo que no está a la misma altura, está por debajo del anterior. ¿Qué puede pasar? Si vemos que tenemos un techo en los mismos puntos, o peor aún, por debajo del anterior, o sea, de este que se asemeja al que ha hecho en máximos históricos, el que estábamos viendo, si hacemos un techo por debajo o a la misma altura que el anterior, corremos el riesgo o de hacer un doble techo, una figura bajista, o por el otro lado, peor aún si es por debajo, que nos demos la vuelta y hagamos un mínimo inferior a este que se ha marcado últimamente, ¿no? Esto lo que generaría es que se genere una corrección que me parece que es necesaria fíjense, vamos a hacer esto, de todo este movimiento alcista que hemos tenido y que no ha tenido apenas correcciones, en la cual no solo se caracteriza por un gran impulso alcista, sino también por la presencia de gaps. Fíjense, y sabemos que los gaps, los huecos estos que presenta un gráfico, tarde o temprano se terminan llenando. ¿Cuál sería, si teniendo en cuenta, fíjense, lo hacemos juntos primero, cuál podría ser un buen punto de corrección luego de que haya subido casi un 17% en más o menos 2 meses, ¿sí? El punto serían los 4.600 puntos. ¿Por qué sería este un buen punto de entrada teniendo en cuenta si es que hay una posible corrección? Principalmente por la idea de que, fíjense, este techo, que en su momento nos hemos dado la vuelta, en el pasado también, fíjense, lo vamos a ver juntos, fue este techo tan importante
que luego cuando se superó no hemos tenido ningún tipo de contacto como para tomar impulso de nuevo, no ha habido ningún throwback, podría funcionar teniendo en cuenta que acá tenemos un vacío en el gráfico, un vacío de liquidez justamente, ¿no? Por ende, ¿sí? Teniendo en cuenta que hicimos un mínimo por debajo del anterior, estamos justamente, fíjense, el precio de apertura de hoy, de la vela del día 9 de enero, ha sido inferior al precio de cierre, por ende es otro signo bajista, teniendo en cuenta que tuvimos una divergencia bajista en el RSI y que posiblemente nos demos la vuelta en estos puntos como estamos diciendo, luego de un impulso alcista sin apenas correcciones, con gaps incluidos, podríamos ver, ¿sí?, un buen punto de entrada, una buena corrección hasta los 4.600 puntos, donde sí sería sano para el activo una corrección de un poco más de calibre, teniendo en cuenta que ya hemos tenido sí, declaraciones de intenciones como este suelo por debajo del anterior, como esta corrección seguida de 5 velas cayendo. Por ende, vemos que todo está cuadrando y que lo más posible es que si no hacemos un techo superior al anterior, ¿sí?, a este que estamos marcando, podríamos corregir todo el movimiento del 16-17% que ha subido en los últimos 2-3 meses, ¿no?, en el último trimestre del año. Así que eso sería lo más posible, ¿sí?, lo que podría suceder. Y en este momento, ¿sí?, como inversores, podríamos plantearnos, teniendo en cuenta que ha sido un techo en el pasado, ¿sí?, una zona muy importante, una zona de resistencia, que al no haberse apoyado cuando lo superó, podría ahora sí apoyarse y hacer el throwback como corresponde y haciendo, ¿sí?, énfasis en el análisis técnico y lo importante que son los retesteos a las estructuras rotas, a los techos que luego terminan siendo suelos. Ese sería el análisis por el día de hoy, breve como les dije, pero muchísimo valor, ¿eh? Así que nos estamos viendo y muchísimas gracias.